Justicia y transparencia. El otro día alguien me comentó que son dos términos, dos palabras que no pueden estar juntas, que no pueden coexistir. Obviamente un vecino, un ciudadano, bastante desencantado en sus expectativas de cómo funciona la administración de justicia. Por eso, como dijimos en el primer programa, desde el nombre queremos contribuir a tratar de llevarle a ustedes en casa, cuando ven este programa, a aquellos que trabajan en el sistema judicial, para poder ustedes entonces comenzar a entender, a comprender y a pensar por ustedes mismos por qué no se puede asociar para muchos la palabra justicia con la palabra transparencia. Yo he tenido oportunidad de ir en muchas ocasiones a diversos estados de México, invitado para intervenir en congresos vinculados con el mundo del derecho. México es un país de una gran vitalidad que, como todos sabemos a su vez, tiene grandes problemas que son por todos conocidos y que se encuentra atravesando una turbulenta historia reciente. Pero al mismo tiempo, como estoy convencido que cuando uno conoce otras latitudes, va a otros países, tiene que tratar de encontrar lo que esas sociedades de bueno están haciendo para traerlo hacia nuestro país y poder nosotros tratar de mejorar lo que estamos haciendo acá en la Argentina. Y México, en materia de organización del Poder Judicial, tiene modelos que realmente sorprenden y mucho. En México, en los diferentes estados, están lo que ellos llaman las ciudades judiciales, con un gran despliegue de infraestructura, con gran capacidad de recursos materiales y de recursos humanos. Insisto, más allá de otros problemas que pueda haber y de otros déficits que puedan tener, incluso en el punto de vista legislativo, esto que les cuento es real. Pero hay algo que hoy les quiero mostrar, que me parece de una singular trascendencia. En México, la Corte Federal empezó hace algunos años con generar la idea de transparentar el Poder Judicial. Ya veremos en algún otro programa material relacionado a cómo funciona la Corte Federal de México, que está en el Distrito Federal, y que cada reunión de la Corte se propaga cuanto menos a 260 ciudades de México por televisión en directo. Eso lo vamos a hablar en otro programa. Pero yo les quiero mostrar hoy unas imágenes que acá en Argentina yo sé que van a llamar poderosamente la atención. Me refiero a los juzgados de cristal, los juzgados de vidrio, los juzgados transparentes. Esto ustedes lo van a encontrar no solamente en la capital, en el Distrito Federal, sino en diversos estados de la hermana República de México, donde van a ver que hay juzgados donde usted, señor, usted, señora, llega a la puerta del juzgado y no es que vea un vidrio que por lo general está cerrado y que por lo general es opaco, que no es translúcido, sino que se va a encontrar con que ve absolutamente todo. Y con esto me refiero, que vea a los empleados, que vea a los empleados que lo atienden, a los empleados que trabajan, que están trabajando en ese juzgado, y al fondo, y lo van a ver en estas imágenes, lo estarán viendo, van a observar que está el juez o la jueza sentada en su despacho, que es absolutamente de vidrio. Es más, estas imágenes que corresponden a la ciudad de Morelia, a la ciudad judicial del estado de Michoacán, también ustedes las van a encontrar en el caso, por ejemplo, de los tribunales de familia, un enorme edificio hecho a pocos metros del Zócalo, la plaza central de México, del Distrito Federal, de su capital, donde van a encontrar también juzgados de vidrio con un aditamento más en ese estado. Tienen los jueces que usar toga. Usted dirá, qué antigüedad, ¿no? La toga. Pero ¿saben por qué? Porque la toga hace que cuando usted entra a ese juzgado, automáticamente ya sepa, a través de los vidrios, porque todo es transparente, que el juez está
que está ocupado porque está atendiendo a alguien, o si está desocupado, puede pedir una audiencia con él y sabe que inmediatamente se va a organizar para que usted, esa mañana que fue al juzgado, el juez lo reciba, a quien usted ya está viendo de antemano. Parece una cuestión más relacionada con la arquitectura que con la administración de justicia. Pero yo lo dije la vez pasada y lo voy a repetir hoy, como decía Guillermo Viña, quien considero a mi maestro, la organización de un sistema de administración de justicia empieza por los arquitectos, empieza por el diseño que se le da a la estructura para que a través de ella los jueces, los fiscales, los secretarios, los camaristas, todos los que integran el Poder Judicial, empleados incluidos por supuesto, sean visibles desde la perspectiva del pueblo, que en definitiva es a quien sirven. Me decían los jueces allá de México que al principio nada les gustaba, en absoluto, no tener mayor intimidad que estar expuesto en un despacho de vidrio. Los del Distrito Federal tener que ponerse una toga, en poco se rebelaron, pero luego comenzaron a acostumbrarse. Y una jueza de familia, Aide Morelia, me decía el año pasado, licenciado, como nos dicen allá los abogados, somos servidores públicos y cómo nos vamos a estar mostrando lo que hacemos, y lo que hacemos lo hacemos con orgullo y con suma pasión. Esta idea entonces de transparentar la justicia, de poder hacer que superemos esa idea medieval de los tribunales cerrados, con buzones para hacer denuncias como las que había en Venecia, en el Palacio Ducal, donde se hacía una denuncia secreta a través de un buzón. No se daba la cara ni el que denunciaba ni el que juzgaba. Esta idea de que empiece a aclararse esta imagen que tenemos en la presentación del programa, donde se ve la gente detrás pero que se ve de manera borrosa, es lo que aspiramos a contribuir para democratizar a este poder del Estado que tanta trascendencia tiene en la vida de todos nosotros, en la vida de todos los ciudadanos. Con esta visión también vamos a hablar hoy con un abogado que a su vez es antropólogo, el doctor Oscar Aguirre, que nos va a hablar de esa visión más humana de cómo se lleva adelante la administración de justicia. Y también vamos a hablar del tema del lenguaje, el tema de etiqueta tan formal que tenemos, donde se habla de excelencias y señorías, cuando en nuestro país, desde principios del siglo XIX, con la Asamblea del año 13, la idea es el principio de igualdad ante la ley y de tratamiento. Por eso, ustedes ahora, esto que están viendo, es un escrito judicial de México, en el ejemplo que hoy les quiero dar de ese país hermano, donde si ustedes se fijan bien, el abogado que escribió a quién se dirige, dice C mayúscula juez, y C juez, y se preguntarán ustedes, como me pregunté yo al juez que lo consulté cuando vi este escrito en su amable recepción que nos dieran ahí en sus despachos, ¿qué significa C juez? Significa ciudadano juez. El orgullo de ser ciudadano, de ser alguien elegido para juzgar y resolver los conflictos de sus pares, de los demás ciudadanos, no es una mera cuestión semántica. No es simplemente algo irrelevante hablar de ciudadano juez o señorías. Tiene que ver con una visión profundamente democrática, igualitaria, de que de ninguna manera se pierda el respeto a través del lenguaje, pero tampoco se gana a través del lenguaje. El respeto se gana cuando uno es capaz, es eficiente, es idóneo en el ejercicio de la función pública y lleva adelante su tarea con el mejor empeño posible. Y también hoy vamos a tener, ahora nomás, en un ratito, a un empleado de la justicia, que a su vez es secretario general de la asociación gremial que nuclea a los empleados judiciales en el Departamento Judicial de San Isidro, pero que es la Asociación Judicial Bonaerense, que aglutina a todos los empleados judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Pero para que nos cuente los problemas por los cuales están atravesando desde el punto de vista salarial y para que nos informe, y esto nos interesa mucho, la visión que tienen los empleados de la justicia de cómo funciona la administración judicial, cómo funciona el Poder Judicial desde la visión de esta enorme mayoría de operadores que son los empleados, cuáles son los problemas que tienen, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus expectativas y de qué manera pueden contribuir ellos a que usted, señor, usted, señora, tenga una mejor respuesta en sus expectativas, de que cuando tiene un conflicto, cuando tiene un problema, el Estado, a través del Poder Judicial, se lo vaya resolviendo o se lo resuelva en definitiva. Por eso el nombre de este programa, Justicia y Transparencia, para que en conjunto podamos ver bien qué es lo que pasa. Arrancamos con el programa. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Diez Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Seguimos en Justicia y Transparencia y tal como les adelanté hace unos momentos al hacer la introducción del programa de hoy, queremos tener en estos primeros programas la visión y la perspectiva del funcionamiento de la Administración de Justicia aquí en la provincia de Buenos Aires a través de un representante de la gran cantidad de operadores judiciales que son los empleados judiciales que pertenecen y trabajan y se desempeñan en todas las áreas, en todos los fueros, y son los que a usted señora, a usted señor, cuando va a tribunales, son los que lo reciben en lo que se llama mesa de entradas, son los que tienen trato directo con usted, porque como también vamos a hablar mucho en este programa y algo ya estamos diciendo desde el comienzo, es muy difícil que usted pueda hablar con un juez, que usted pueda hablar con quien dirige una oficina judicial, así sea un fiscal, un secretario, un camarista. Los empleados judiciales tienen una enorme importancia en su formación y en lo que hacen, porque en definitiva son los que trasladan las ideas de los magistrados al papel en concreto para que la realidad judicial se vaya plasmando. Nos ha parecido muy importante contar hoy con Marcelo De Gori. Marcelo, un gusto. Un gusto. Vos sos secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental San Isidro. Exacto. Representamos a todos los trabajadores del Poder Judicial en la Departamental San Isidro, que va desde Vicente López hasta Pilar. Hasta Pilar. Ayer hemos tomado conocimiento, y es de público y notorio, en estos días hay medidas de fuerza por parte de ustedes. Concretamente ha habido un paro de 24 horas y la pregunta es ¿por qué el empleado judicial de la provincia, entiendo, está en este plan de lucha en función de qué reivindicación? ¿Qué es lo que le está pasando al gremio de los judiciales de la provincia? Mirá, la verdad que estamos peleando por un aumento salarial, por tener una ley marco para tener paritarias y un convenio colectivo de trabajo, y estamos peleando por mejores condiciones en los lugares de trabajo. Básicamente son los tres puntos. El paro de ayer se enmarca en una reapertura de las negociaciones salariales, en que el gobierno de la gobernadora Vidal se había comprometido al cierre de la paritaria de este año, que fue en la primera parte de este año, el que terminó el 30 de mayo, en agosto reabrir las paritarias. Como no quiere reabrir las paritarias o no quiere sentarse a discutir nuevamente un aumento salarial,
ayer se hizo el primer día de paro. La verdad que para nosotros, como trabajadores judiciales, lo que menos queremos es entrar en un conflicto. Venimos de un conflicto en la primera parte del año de 3 meses. La verdad que no es nuestra intención entrar en otro, pero bueno, teníamos arreglado una cláusula de reapertura de paritaria con una evaluación de la inflación de este año y la verdad que estamos lejos de esa situación. El gobierno no quiere sentarse a evaluar la inflación que hay este año y nosotros la verdad que no queremos perder salario. Marcelo, cualquier vecino que pase por el edificio de tribunales o alguna dependencia judicial acá en la provincia, en algún momento tiene que haber visto algo que le habrá llamado la atención. Ley de enganche, que para los vecinos que no saben a qué se refiere, ¿qué es esto de la ley de enganche? Que es una vieja prédica, una vieja lucha, ¿no? Una vieja reivindicación de los empleados judiciales de la provincia. A ver, te cuento, nosotros en este sentido estamos muy cerca de lo que es el Poder Judicial de la Ciudad y la Nación y tenemos como pasa en otros sectores docentes, tenemos una diferencia muy grande entre lo que es el salario de la Nación y la ciudad con respecto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido sentimos que hay una discriminación, podríamos decir, porque la verdad que antes, con esta ley que vos decís, que era la ley de enganche y la ley de porcentualidad, eran dos leyes que se articulaban, el trabajador judicial en general del país, de la Argentina, tenía más o menos los mismos salarios en todos lados. ¿Cómo funcionaban estas leyes? La ley de enganche enganchaba al juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires con el juez de la Suprema Corte de la Nación. Ellos dos tenían el mismo sueldo. Y a su vez había una ley provincial que establecía porcentajes respecto del salario básico del juez, del presidente de la Suprema Corte de la provincia con cada trabajador judicial, con cada cargo o con cada... Entonces, cada vez que había un aumento en la Nación, recibían un aumento en general todos los trabajadores judiciales del país. En la provincia de Buenos Aires, automáticamente recibió un aumento el presidente de la Suprema Corte y a partir de ahí todos los trabajadores también reciben aumento. Una ley que nosotros entendemos que era equitativa, que era una ley que trataba de equiparar a todos los trabajadores judiciales del país y también te daba una perspectiva de que no quedemos atrasados o de que no quedemos en una situación, como decía antes, de discriminación respecto de otros poderes judiciales. Para terminar con que la Avenida General Paz, que siempre usamos el mismo ejemplo los argentinos, sea una barrera de discriminación en los ingresos de los trabajadores judiciales del resto de la República comparados con los de Nación y de Capital Federal, ¿verdad? Sí, mirá, nosotros esa brecha se fue ampliando en todo este periodo. Nosotros la última vez que gozamos de esta ley de enganche y porcentual, ¿no? Estuvo vigente hasta el año 91. Hubo un intento de Cafiero de sacarla por un decreto, una ley sacarla por un decreto, algo realmente increíble. Lamentablemente la justicia funciona mal porque tardaron 21 años en darnos la razón, en que teníamos razón de que un decreto no podía derogar una ley, pero después vino el gobierno de Duhalde en diciembre del 91 y la sacó por una ley. A partir de ese momento no tuvimos más ni ley de enganche ni ley de porcentualidad. Y esto ha marcado una tendencia de alejamiento de los ingresos que decíamos antes, tanto en hoy estamos en capital entre como un 40 y un 50%, por eso tenemos un montón de trabajadores y de funcionarios que frente a la posibilidad de trabajar en capital o en Nación, inmediatamente, con lo cual nosotros entendemos que perdemos gente formada, que tardó muchos años en formarse en el Poder Judicial de la provincia y en el trabajo y que termina trabajando en Nación o en Ciudad. Marcelo, hablando de formación, es un tema para mí muy importante, creo que vas a coincidir conmigo. Yo estuve en el Poder Judicial de la provincia, era la época que uno entraba como meritorio, es decir, una suerte de trabajador sin sueldo, que tenía que hacer méritos para que algún día lo nombren, ¿no? y quedar como tal. Yo he estado 2 años así, hubo gente que estuvo muchos años en aquella época, hablo a principios de la década del 70. Entiendo que ya no hay más meritorios en la organización judicial de la provincia, pero la formación de los empleados judiciales, ¿vos crees que ha evolucionado en relación con aquellos años, en los últimos años? ¿Hay más estudiantes de Derecho? Hay más abogados que son empleados judiciales. Te lo digo porque yo cuando ingresé a principios del 70, que hubiera un empleado abogado era imposible, no había, o que estudiara Derecho inclusive. El trabajo judicial era como trabajar en el ferrocarril o en un banco. ¿Vos cómo ves esta tendencia
¿Y cuál es la visión que tienen ustedes como representación gremial de cómo deben estar formados los empleados judiciales? Mira, hoy en principio no hay formación de la institución Poder Judicial de la provincia hacia sus trabajadores. La formación, por lo menos institucional, ha quedado de lado. No es algo que la Corte entienda como que es importante para la atención, para la formación, para el desarrollo, no solo de la carrera judicial, sino para la atención del ciudadano o para después que tener empleados formados y que puedan ascender en sus carreras, o empleados formados que les puedan servir de mejor manera al Poder Judicial. La verdad que eso lo ha dejado totalmente de lado. Nos pasa hoy con implementaciones informáticas o de sistemas que nunca capacitan a nadie, o tardan mucho en hacerlo, o se hace a posterior de que el sistema no funciona. La mayoría hoy de los trabajadores judiciales empiezan a ser abogados. Hoy te podría decir que tenemos entre un 50 y un 50 de empleados que son abogados y que no son abogados. Claro. Y los que no lo son, en general están estudiando para ser abogados. Esto nos genera dos problemas. Por un lado, la Corte se está ahorrando el tema de la formación, contratando o tomando personal que ya está formado en la universidad, pero genera el problema de que no lo forma justamente para después la tarea que va a desarrollar. Es decir, tenemos un abogado capaz que atendiendo la mesa, entonces es un compañero que sabe mucho de derecho, pero que no sabe atender al público, por ejemplo, o que no sabe resolver problemas cotidianos y se va formando a los ponchazos. No es que los compañeros se forman, pero en el día a día. Y por otro lado tenemos, en muchos casos, abogados llevando un carrito, repartiendo expedientes por todo San Isidro, con la frustración que termina siendo que un abogado esté 2 o 3 años en esa tarea. Entonces, es complicado. Digo, la Corte tampoco ha tomado una línea respecto de qué es lo que quiere incorporar, cómo lo quiere incorporar, si le conviene recibir un chico que recién sale del secundario y formarlo para que atienda la mesa, para que traslade expedientes, y después que sea abogado, es decir, que ingrese a la carrera de Derecho, o que se vaya formando en el derecho que tiene que saber para realizar las tareas. Dentro, no hay solo juzgados dentro del Poder Judicial. Claro. Hay un montón de oficinas. Cuando vos decís la Corte, para que la gente le quede claro, porque en el ambiente estamos acostumbrados, pero la Corte suena algo a los Borbones, ¿no? Al rey de España. La Corte, te estás refiriendo, te lo aclaramos a la gente, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es el tribunal más alto, a la cabeza del Poder Judicial, que es el que a su vez tiene la función de administración de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial, ¿verdad? Sí, la verdad que nos tenemos que referir al Poder Judicial porque hoy tenemos al Ministerio Público al mismo nivel que la Corte, pero la política ha sido la misma, la verdad que es la misma. Hay una tendencia a contratar para cualquier tarea dentro del Poder Judicial a alguien ya recibido abogado o que se está por recibir. Con lo cual tenemos muchos empleados que después no ejercen su saber en su tarea y, la verdad, y por mucho tiempo. Con lo cual, esto yo entiendo que genera una frustración muchas veces en los compañeros que por su formación y por sus intereses, digo, son abogados, me imagino que su interés es poder desarrollarse dentro del derecho y poder aplicar ese derecho que conocen. Como tales. Y no lo termina haciendo por mucho tiempo. Y vos tocaste un tema más que es el de la infraestructura, ¿no? Me refiero, creo que te referís al tema de edilicio, al tema de recursos materiales. Es un viejo, yo lo hablaba la vez pasada con el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Guillermo Sagués, es un viejo tema vinculado con una carencia en la política de Estado, ¿no? Es decir, el Poder Judicial tiene problemas edilicios. ¿Ustedes cómo lo ven desde el punto de vista? Mirá, la verdad que yo creo que primero estamos en un Poder Judicial que tiene mucha falta de recursos en todo sentido. Recursos humanos, digo, de más personal, de más dependencias y también de infraestructura. De infraestructura informática, digo, y de infraestructura edilicia. Nosotros tenemos un edificio que es en San Isidro, que todos conocen, que es el edificio central del Tribunal de San Isidro, que es el que está en Ituzaingó 340, que es un edificio viejo en todo sentido, digo, porque quedó chico, porque tenemos una cantidad impresionante de dependencias descentralizadas en el centro de San Isidro, lo cual hace el trabajo mucho más difícil. Y nosotros creemos que en ese sentido hay una falta de planificación total. ¿Por qué? Porque este edificio tiene 30 años y si bien es un edificio que en su momento sirvió para
para juntar todas las oficinas del Poder Judicial en un lugar, hoy no solo que ha quedado viejo, sino que tiene serios problemas estructurales por tratar de cobijar más dependencia de la que puede, más peso del que puede, más personas del que puede. Entonces, nosotros tenemos informes hasta de ingenieros civiles que dicen que ese edificio es peligroso para la salud de los trabajadores, de los ciudadanos, de los abogados que van ahí todos los días. Eso en primer lugar. Y después, en segundo lugar, la falta de planificación. Yo te voy a poner un ejemplo. Se abrió muchos juzgados en el último tiempo en Pilar. Sí. Muchos juzgados. ¿Cuál hubiera sido la política de una corte que planifica la apertura de tribunales y dependencias judiciales en Pilar? Comprar un terreno y construir de a poco, como se fueron abriendo de a poco, los juzgados de Pilar. No compró ningún terreno, no construyó nada, y hoy tenemos todas dependencias que están alquiladas en Pilar, dispersas en distintos lados. Y dispersas con mucha distancia entre ellos. Con mucha distancia, y lo que implica, porque eso implica gastos de recursos en alquilar. Nosotros hoy en el Departamento Judicial de San Isidro, por mes, gastamos cerca del 1,5 millones de pesos en alquileres, entre Corte y Ministerio Público. Si eso no es un derroche de plata, ¿dónde está? Porque, a ver, más o menos te cuento, en Pilar primero se abrieron la oficina de mandamientos de Pilar. Después se abrieron los juzgados de garantías, de menores, de familia, hay un juzgado laboral. En definitiva, ustedes... todo alquilado. Para ir redondeando la idea de una ciudad judicial que ampare a todos los ámbitos de la justicia, todos los fueros, y donde el ciudadano vaya y pueda encontrar, y los abogados, podamos encontrar una justicia unificada, es una búsqueda que todavía está pendiente, ¿no? Mira, es un anhelo. Nosotros entendemos igual hoy que la ciudad judicial es importante, igual entendiendo las descentralizaciones que se han hecho, que son buenas en este sentido. Hoy hay un polo judicial en Tigre, un polo judicial en Pilar, pero lo que sí es inaudito es que tengamos un polo, o distintas dependencias judiciales en Pilar y las tengamos todas separadas. Entonces tenemos compañeros con un auto dando vuelta con expedientes penales, civiles, laborales. Hay inseguridad en esos traslados, porque lo hacen compañeros, Sí. En su auto particular, en el auto del juzgado, en el auto del juez. No es que hay un custodio, un camión para... Nada, es decir, es muy... Y después tenemos en San Isidro compañeros trasladando un carrito por todo San Isidro. Si ustedes lo pueden ver a la mañana temprano. Lo vemos. Marcelo De Gori, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental San Martín. San Isidro. San Isidro, perdón. Lo que pasa es que yo tengo un origen allá en San Martín y tuve ese cargo hace muchos años, por eso de San Isidro. Pero en definitiva de los representantes del empleado judicial de la provincia, con esta visión que nos ha dado y que por lo general no se escucha, pero que tanto tiene que ver para poder comprender la realidad en la cual se desenvuelve la sociedad que administra los recursos humanos y materiales, que es el Poder Judicial acá en la provincia de Buenos Aires. Marcelo, muchas gracias y bueno, y suerte en el ámbito de las reivindicaciones, porque es muy importante que ustedes trabajen satisfaciendo sus necesidades como debe ser para cualquier trabajador. Mira, nosotros creemos que cuando un trabajador trabaja bien, está bien remunerado y en condiciones de trabajo como corresponde, brinda un mejor servicio de justicia a la sociedad, que eso es lo importante. Con esta frase nos vamos a un breve corte y seguimos en un ratito en Justicia y Transparencia. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Diez Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina.
www.grupo-pampas.com 4793-2313. Seguimos en Justicia y Transparencia con un colega a quien tengo la suerte de conocer hace muchos años. Nos conocimos trabajando como empleados en la justicia de la provincia de Buenos Aires y después cada uno, como ocurre, siguió su derrotero. Me refiero a Oscar Aguirre. Un gusto, Oscar, tenerte aquí con nosotros hoy en Justicia y Transparencia, porque vos, aparte de ser abogado hoy, de haber estado en la justicia tanto de la provincia como en la justicia federal, trabajaste en Comodoro Pi, que hoy está tan en boga. Tan publicitado. Como secretario federal. Has estudiado antropología, sos antropólogo, un abogado y antropólogo. Y eso suena a una combinación más que interesante. ¿Qué tiene que ver la antropología con el Poder Judicial, con el mundo del derecho? Tiene muchísimo que ver. A ver, un pequeño raconto de esa historia que contabas. Empezó, en el caso mío, en la provincia de Buenos Aires y en la justicia de la provincia de Buenos Aires, en donde cuando uno ingresa mirando con miedo. Yo tenía 22 años, miraba lo que era el reclamo de la gente. Yo venía de un hogar sencillo, con lo cual lo único que ve es el reclamo de la gente y cómo se lo resolvemos. Y muchas veces la respuesta era lacónica, taxativa, y yo veía que la gente, yo era chico y ya me daba cuenta que la gente no entendía lo que se le respondía. Cuando eras empleado Recién pinchaba papeles en una mesa de entrada en San Martín, ahí, en un juzgado penal. Pero esto sucedía tanto en la sede penal como en la laboral, como en el civil, porque nosotros veíamos a gente que vivía del otro lado de la General Paz. Supongamos que la General Paz sería el Progreso para ingresar a la capital federal, y en la provincia no. Tampoco es esta una realidad institucional, pero así fue que fui aprendiendo el trabajo, así me fui mezclando un poco más con la ciencia jurídica, me encantaba, yo quería ser abogado, me recibí, fui funcionario en la justicia ordinaria de la provincia y luego funcionario en la justicia federal, en la capital federal. Y ahí noté la diferencia en cuanto a que el reclamo del justiciable, aquel que reclama justicia, no era igual. No era igual el de la provincia de Buenos Aires, no eran los mismos delitos, eran delitos ordinarios, para explicarlo un poco, la mayoría de los delitos, mientras que los otros, los de la capital federal, los del ámbito federal, eran delitos relacionados con drogas, con funcionarios, y digamos, en términos modernos, el target era otro. Entonces, comencé a seguir de alguna manera ligado al reclamo anterior, al que había aprendido, con el pensamiento de esto en la provincia no sucede. Por otro lado, yo estoy criado en Entre Ríos, en donde el reclamo era aún más paupérrimo todavía, y la respuesta era aún más elevada, con otro idioma. Y bueno, y además por otras instancias comencé en el estudio ya de un poquito grande de la antropología. Y ahí encontré la respuesta. O sea, le recordamos, Oscar, a la gente así, a grandes líneas, porque la idea de este programa es en el lenguaje más sencillo posible. No esa cosa secreta que tienen a veces los términos para impedir que los demás conozcan lo que pensamos o lo que hacemos. Da una cierta cuota de poder al que lo encierra en eso. Por supuesto. ¿No? La antropología como ciencia, ¿qué aborda y cómo lo proyectás en el campo de la experiencia jurídica, del derecho? Desde varios sectores. En esto yo hice un trabajo de investigación que me llevó a la elaboración de la tesis y la miré desde el lado institucional. Algunas enseñanzas de Bourdieu, algunas enseñanzas de gente de docentes de la UBA, me permitió mirar desde un lado en el que yo estuve, un lado del mostrador, escuchar el reclamo de la gente. Para eso se tomó,
por lo menos mi investigación se radicó en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, en donde la conflictiva delictual la verdad que se transforma en muy pocos delitos, ¿no? Pero hay unos que están muy en boga, que estuvieron siempre, pero hoy, por suerte, se le da una visibilidad mayor, que es la violencia doméstica, la violencia que surge desde diferentes ámbitos, la traducción de lo que es violencia, y cómo interpreta, y ahí fue otro trabajo, cómo interpreta el empleado judicial, el que está en la mesa de entradas, que no tiene una preparación previa. Salvo en algunas provincias, son muy pocas las que tienen una preparación de un colegio judicial en donde a la persona le van a explicar cómo se atiende a un individuo. ¿Y qué pasa con la gente que sufre violencia o es víctima de un delito y va, supongamos, se toma el colectivo, por ejemplo, le queda cerca y llega a una oficina donde para los que estamos en el tema, la mesa de entradas, aparecen los empleados del otro lado? ¿Cómo recibe el sistema a los ciudadanos y ciudadanas que tienen estos problemas cuando se enfrentan con el aparato del Estado? ¿Se resuelve? No, yo diría que no. Es más, lo agregaría hasta con temor a equivocarme, que los rechaza. A ver. ¿Por qué? Ya Bourdieu hablaba de esto. Hay una postura ficticia desde el Estado, poder real, de tratar de ampararse y casi de defenderse del reclamo, porque el reclamo habla de su falencia. Ajá. Evidentemente, la cuota de equiparación de esto de la ley pareja para todos no existe, con lo cual, aquel viene reclamando, la mujer reclama que el día anterior hizo una denuncia contra su pareja, por ahí hasta marido, que la golpeó. Me comentabas como un episodio hace un rato fuera de cámara que lo viste. O sea, exactamente, esto lo he visto. Llega a la mesa de entradas la mujer desesperada, hasta con algún magullón de la pelea anterior, con sus hijos, como dijiste vos, viajó en el colectivo, llega y dice, yo no sé si volver a mi casa porque él va a estar ahí, me va a volver a golpear. Y yo hice una denuncia y el empleado responde, está a despacho. ¿Está? A despacho. Ajá. Traducción para una mujer de a despacho. Nosotros es la comidilla diaria. Entonces nos vamos a despacho. ¿Puedo hablar con el que la lleva? Y la mujer no sabe que hay uno que la lleva. Esta terminología es una terminología que se maneja puertas adentro. Está a despacho para la gente que nos está viendo, sería, Oscar, elaborando, cuando digamos, alguien está trabajando teóricamente en ese momento con esa denuncia y eso inhibe que esa señora que estás contando vos como ejemplo tome contacto por lo menos con una solución, algo que le permita regresar a su casa con sus hijos, porque ahí, por el otro lado, hay otra persona que es quien la agredió, que también necesita una solución. No estamos hablando de buenos y malos, estamos hablando de faltas de equiparación que el Estado no supo dar entre los individuos, entre los ciudadanos, como si el juez no fuera un ciudadano, como si los empleados no. Entonces es como que estos opinan diferente, como que si molesta el reclamo. Esto sucede, insisto, en un concepto muy liviano que es el de buenos y malos. No es que hay buenos de un lado y malos del otro, no hay una suerte de falta de comunicación. Hay que tratar de equiparar el reclamo, porque de esto se trata la distribución de justicia, de tratar de equiparar ese reclamo que se efectúa. He visto cosas, en el medio además hay comportamientos sociales que están anquilosados en nuestra sociedad, que también siempre son violentos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, siempre me acuerdo de haber acompañado a una chica también víctima de violencia, que estaba embarazada y tenía un bebé en la zona oeste de la provincia, donde el procedimiento es uno va y hace la denuncia y ella quería hablar con el juez, tenía que hablar en la UFI con el fiscal. Pero UFI, ¿qué es la UFI? Y entonces hay que traducirlo, es la fiscalía. Bueno, pero hay que traducírselo a ella. Esto el Estado no lo hace, no lo hizo previamente, no. Bueno, en la previa de todo esto la tiene que ver un psicólogo para ver exactamente cuál es su verdadero daño, cuál es el de su criatura. Estábamos a cuadras de donde queda la fiscalía esperando y había, lo recuerdo, parece simpático pero es violento, esperando en la puerta y había dos sillas
y algo que parecía un escritorio, nos sentamos ahí mientras el psicólogo nos atendía, se acercó el policía y dice, este lugar es para la custodia de la oficina, ustedes no pueden sentarse ahí. Pero la señora está embarazada, tiene una criatura, bueno, pero es un lugar de custodia. Entonces nos paramos y a los minutos entró un muchacho de unos 30 y pico de años y esta chica a la que yo acompañaba cambia los colores de su cara, se pone mal y me doy cuenta que es su marido. Entonces ahí en lo mío, dejé de ser el antropólogo, me compuse como abogado y le dije, mire, hay una medida restrictiva, usted no se puede acercar. Tenía prohibición de acercamiento, ¿verdad? La verdad que todavía no estaba decretada, pero había sido pedida. Y estaba a despacho, como habíamos dicho antes. Y entonces, pero mientras esto sucedía y la demora, la situación estaba planteada y como solución dije, usted tiene una medida restrictiva. Ese día en particular, en la Argentina se había organizado una marcha que ubicó a todo el país en el reclamo por ni una menos. Claro. O sea, un reclamo generalizado contra la violencia de género, contra la violencia doméstica. Y entonces le digo al joven que no se puede acercar. Y llamo al policía. Porque, por supuesto, la respuesta del muchacho fue, ¿y usted quién es? Entre que lo explicaba, ahí corresponde el poder del Estado. Llamé al policía, quien, en un trato mucho más violento aún, tomó un elemento y comenzó a golpearlo. ¿A quién? Al joven, delante de la mujer, delante de su hijo. Digo, no, espere, y lo echó del lugar. Y entonces, dos respuestas. La primera, señor, ¿qué hace? ¿Por qué le pega? Y el policía responde, ¿usted de qué lado está? ¿Del lado del señor o del lado de la chica embarazada? No digo, pero no se trata de eso. Y la segunda respuesta es, además, en el día de hoy, justo hoy, hay una manifestación, y yo no sabía que era el Día de la Mujer Golpeada, dijo el policía. Bueno, hay que reubicar todo esto. Esto es tarea, la verdad, que de los dos, de la ciencia jurídica, que gobernada en una institución, y de las ciencias sociales, en la antropología. Pero si caminamos en barrios diferentes, en boxes diferentes, por eso hay que incorporarla. Hay muchos trabajos hechos en la Universidad de Buenos Aires que hablan de otra cosa más todavía, que es la simbología del Poder Judicial, esto que Bourdieu habla, del poder simbólico, que trae aparejado una manera diferente de hablar, una manera diferente de escribir por parte del Poder Judicial. Nosotros no hablamos con el doctor fulano, hablamos con su señoría, hablamos con vuestra excelencia. Eso del lenguaje hoy en el avance del programa, en la introducción, lo hemos tocado comparándolo con lo que ocurre en México. Es cierto, ¿no? Esto de este barroquismo, ¿no? Ustedes habrán escuchado, a veces en la televisión aparece de algunos países, vuestra señoría, su excelencia, términos que según nos enseñaron en la escuela, Oscar, la Asamblea del año 13 ordenó que se dejara sin efecto, y para el Poder Judicial de la Nación, porque yo creo que esto pasa en todas las provincias y en el sistema federal, parecería que no se enteraron que la Asamblea del año 13 ya se reunió, ya sacó conclusiones y que se plasmaron en la Constitución, esto de que no haya fueros de nobleza, no haya distingos, este principio de la igualdad ante la ley, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves vos, llegando a este punto que me parece súper interesante, cómo ves vos que el poder del Estado, que está para garantizar la igualdad de todos ante la ley, ante la Constitución, opere precisamente en un marco de desigualdad? ¿Coincidís con esta visión? Sí, por supuesto. Sí, es la que yo advertí en su momento, es la que luego tomé los elementos como para poder tratar de aportar una solución, que sería, primero la visión, es decir, aquí, como dije, se habla diferente, aquí se accede a este lugar en forma no democrática, solo unos pocos pueden acceder ahí. Quiero decir, cuando digo esos pocos, y de esto se ha escrito en trabajos antropológicos, es decir, los familiares de, los cercanos a, solamente esos pueden ingresar en el Poder Judicial. La llamada que la gente conoce y escucha familia judicial. Exactamente. ¿Y por qué se da lazos de parentesco en la organización del Estado, en uno de sus poderes, tan
ya estructurado, que no ocurre en los otros poderes, ¿no? Yo creo que no ha llegado a la democratización al Poder Judicial y se maneja con ideas, por lo menos antiguas, esto del tratamiento, esto de la escritura, el acuo. Para la gente, ¿Qué es el acuo? Es un juez de menor, de menor grado. No digo que hablemos como en el barrio, porque se trata de una profesionalidad y requiere de una especificidad a la hora de hablar diferente. Tampoco los médicos hablan como en el barrio, pero si me permitís, yo siempre destaco esto. Cuando uno era chico, uno iba al médico y no entendía qué le pasaba. Lo que sabía era que tenía que tomar la pastilla azul. Pero hoy los médicos, antes de operarte, se toman su tiempo antes de darte un diagnóstico y te explican. El derecho todavía permanece en el medioevo en esto. Exactamente, un poco, ¿no? exactamente. Y sucede encima, por lo visto sucede mucho en Latinoamérica, por lo menos en el lado sur, en países, porque lo veo en estos trabajos que he hecho, la gente que viene del Paraguay, que viene del Perú, de Bolivia. Nosotros no estamos muy lejanos de ellos. Hoy mostramos, te cuento, en la introducción, un escrito judicial de México, del estado de Michoacán, donde el abogado se dirige al juez, y no como vuestra excelencia, vuestra señoría, etcétera, etcétera, sino que le pone C mayúscula juez. Lo hemos mostrado la imagen hace un ratito. Y C, ¿sabés qué significa la C? Ciudadano juez. Y realmente cuando pude ver eso allá en México, me llamó poderosamente la atención y me parece que es uno de los temas que tenemos que empezar a replantearnos en nuestra estructura judicial, ¿no? Sofía Tiscornia, una colega tuya de antropóloga que trabaja para el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ha hecho unos trabajos extraordinarios, el del caso Bulacio, entre otros, pero ahí es donde ella habla de este lenguaje tan particular que tiene el Poder Judicial y que es hora de empezar a cambiarlo, ¿no? Para democratizar el Poder Judicial. Para democratizarlo, exactamente, y además sirve puertas adentro y puertas afuera. Si nosotros vemos el comportamiento, nosotros que hemos estado en el Poder Judicial, si vos recordás, uno se apropiaba del expediente y de lo que el expediente contenía. Yo llevo en mi causa, y no es así. Hay gente detrás exactamente, de eso, ¿no? Hay personas que generó todo esto. Hay unos trabajos, ahora que decís Sofía Tiscornia, una excelente antropóloga que mucho ha escrito sobre esto y también ha escrito sobre la visión previa que el individuo tiene cuando va a ver al juez. ¿Qué se imagina? Un hombre de peluca larga, toga azul o negra, según el caso. Se imagina, y cuando llega, a ver, voy a nombrar los juzgados más publicitados, ve trajes de Christian Dior y ve corbata, y no coincide. Pero en el medio hay otros, jueces. Siempre destaco el caso del juez Bonadío, a quien veo siempre vestido normalmente, a veces hasta sin corbata. Un error muy grave, visto desde el lado del poder, el no tener la ropa. Porque también esto marca un escalafón, supuestamente superior. Y en cambio uno ve en la provincia también, en la provincia de Buenos Aires y en el resto del interior, también el juez es diferente. Y sin embargo uno ve el intendente, no, por ahí va de remera y jean y soluciona, y ejecuta. Pero igualmente hoy también lo mostrábamos, Oscar, en la introducción. Este programa tiene la pretensión de ayudar a transparentar la justicia, a hacerla más visible en su funcionamiento. Y hemos mostrado unas imágenes de juzgados de México que son de vidrio y donde desde cualquier ciudadano que llega a la puerta del juzgado lo ve al juez en su despacho, porque el despacho del juez también es de vidrio. Esta visualización, este permitir que se lo vea a los que ejercen la potestad de juzgar a los demás, es un acto democrático profundo. Por supuesto. Que nos está faltando, ¿no? Que nos está faltando. Yo no sé qué pensás vos del tema de la duración de los nombramientos de los jueces, si tiene que ser de por vida, si tiene que haber un sistema de reválida, un sistema de reelección. Digo por esto que el término que utilizaste, que para mí es muy importante, que es el tema de la democratización.
Sí, no, sí, por supuesto que creo en eso, que creo que debe de tener un tiempo fijo, debe de tener además una reválida, llamémosle una reelección, para ver si está en condiciones, porque por ahí no está en condiciones, y por ahí sabrá mucho del derecho, pero esto no es solamente saber de derecho, no es un laboratorio donde traemos un expediente y lo resuelve, es mucho más que eso, es contener, es aplicar, es saber difundir lo que se acaba de resolver. Antes los jueces no hablaban con la prensa, esto era entre comillas, un delito. Era como un secreto de Estado. Lo que los jueces solamente hablan por sus sentencias. Por sus sentencias, era la frase famosa. Es mucho, ¿no? Sí. Que no hablan, que no van al supermercado los jueces. Y la realidad existe. Entonces, es interesante esto que decís, que transparentar hasta la misma visión. Yo te decía antes, ¿cómo es el juez? ¿Cómo es un juez? ¿Cómo es? Bueno, de hecho en la provincia de Buenos Aires, en el año 98, se instala el juicio oral y público, y la palabra público significa eso, ¿no? Señor, señora, que el público, el pueblo, ustedes puedan ver qué es lo que ocurre en el juzgamiento de alguien. Y resulta que si uno quiere entrar a una audiencia de un juicio oral para ver cómo se está juzgando un delito cualquiera a una persona, a un ciudadano, un imputado, le dicen, ¿usted quién es? No puede pasar porque ya entraron 4 personas y no hay lugar, aunque lo hubiera el lugar, aunque existe el lugar. Hay una idea todavía de bajar, ¿no? de tapar, de cubrir la visión de cómo funciona la justicia, ¿no? Sí, y además, insisto en la diferencia, no la hay en los demás poderes. Los demás poderes son más democráticos entre ellos, por lo menos el Poder Legislativo lo es, no sucede en el Poder Judicial. No sucede. ¿Y tendrá eso algo que ver con que en los otros poderes hay elecciones ciudadanas? Entiendo y en que el sí. Poder Judicial no? Es una interrogante que tendremos que ir despejando. Oscar, un placer tenerte acá. Gracias. Te vamos a convocar en otra oportunidad porque esta visión más humana, que entiendo que la antropología se centra en el hombre, ¿no es cierto?, y en sus circunstancias. El objetivo de su ciencia es muy importante para que vayamos comprendiendo qué le pasa a aquellos que tienen que decidir sobre la vida de los demás en el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Como verán, el tema, y decíamos en el primer programa, cuando hablamos de la justicia, dijimos, es un valor. La justicia era una diosa para los griegos, le decían Dike, pero es una aspiración. Lo que acá importa, y de sobremanera, es el modo en el cual uno de los 3 poderes del Estado, que a todos, a usted que está ahora mirando, en algún momento de su vida, le tocó o le va a tocar, porque es muy difícil sustraerse a los conflictos, a los problemas, a la necesidad de que el Estado nos resuelva esas conflictivas. Por eso hoy hemos tenido la visión desde un empleado judicial, un dirigente gremial, pero que nos ha hablado de las dificultades y los problemas que tienen el sistema de administración de justicia desde el punto de vista de la gran mayoría de los operadores que son los empleados. Y con el doctor Oscar Aguirre, abogado, antropólogo, un apasionado del mundo del derecho, pero un apasionado de la vida y un apasionado para entender y tratar de comprender esas actitudes que yo vuelvo a lo que dijo al principio. Cuando usted, señor, usted, señora, vaya a una oficina judicial y le digan, vuelva otro día porque la causa está a despacho, no se vaya. Insista y persista, porque tiene todo el derecho del mundo a haber entrado a ese organismo judicial y salir mejor de como llegó. La seguimos en el próximo programa de Justicia y Transparencia.